Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast Escuelas Abiertas. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la alfabetización inicial. Entrevistamos a María Cristina Arnijas, docente del nivel primario, que desde hace 13 años trabaja en escuelas de La Plata. Yo creo que el aula es un espacio mágico que solamente un educador puede entender lo que quiero decir. Siento que uno tiene la posibilidad y el gran honor todos los días aportar su granito de arena para mejorar el mundo del otro. Nunca se me pasó por la cabeza elegir otra profesión más que esta. Es vocación. Conversamos con Mariel Rabasa, profesora y licenciada en Letras, magíster en Escritura y Alfabetización. Mi campo de investigación tiene que ver con la alfabetización inicial de niñas y niños y sobre todo investigo sobre libros álbum. Los libros álbum son un género en construcción en donde la imagen y el texto se complementan para definir, para determinar un objeto estético muy particular. Alfabetizar es un desafío y un área de interés y preocupación por parte de docentes e investigadores. Cuando uno escucha la palabra alfabetizar, tiende a pensar que es meramente la lectura y la escritura. Creo que es acercarle a quien lo necesite las herramientas necesarias. Hablo de un abanico de posibilidades, que mis alumnos puedan tener sus gustos al momento de elegir alguno de los libros para poder disfrutar y ese gusto perpetuarlo como un hábito saludable. El hecho de poder tomar la palabra, justificar, dar su punto de vista, formarnos como personas críticas, reflexivas, dispuestas a pensar en el otro, ayudar al otro. Tenemos que tener la posibilidad de acercarnos a la lectura desde todos los ángulos. Por eso alfabetizar es una palabra grande, muy grande, que da muchísimo miedo. También es un desafío muy grande. ¿Qué es lo que quiero escribir? ¿Por qué lo quiero escribir? ¿Para quién lo quiero escribir? ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué es lo que quiero leer? ¿Por qué lo quiero leer? Son un montón de cuestiones y de preguntas que solamente las podemos revelar si tomamos esta palabra tan grande desde todas sus perspectivas. Hablar, escribir, leer y escuchar son prácticas que se aprenden y se enseñan. La alfabetización ha dejado de ser vista como la simple transmisión de una técnica instrumental para entender que el objeto de enseñanza, en este caso la escritura, es un objeto complejo y que para las personas que están aprendiendo implica poner en acción mecanismos cognitivos diversos. Es un proceso en el que están implicadas cuestiones mentales. Hay un proceso mental, hay etapas por las que van pasando los nenes para poder reconstruir el sistema de escritura. Nosotros tenemos un sistema de escritura y el nene en su mente necesita reconstruirlo. En este proceso, los docentes podemos ser facilitadores de herramientas. Cuando pensamos en alfabetización nos referimos a un periodo en el que se enseñan y se aprenden lo que llamamos hoy prácticas del lenguaje, es decir, cómo se usa la lengua, ya sea la lengua escrita, la lengua oral, en la sociedad. Es un derecho de todos los niños y niñas desde que están en el jardín de infantes y los primeros años de la escuela primaria. Cuando los niños y niñas están alfabetizando, van a ir aprendiendo no solamente el sistema de escritura convencional, sino también que van explorando de qué manera se puede usar ese lenguaje, qué formatos se le pueden dar. La alfabetización inicial tiene un claro sentido político, sobre todo en las decisiones acerca de cuál es el objeto de enseñanza, así como las decisiones acerca del lugar de esos niños y niñas en las propuestas educativas. Se habla siempre de prácticas democratizadoras y los niños tienen que poder apropiarse de ese poder que tiene el lenguaje, aunque al principio no lo puedan hacer de manera convencional. Hay una decisión político-pedagógica de considerar a nuestros niños y niñas que están en los inicios de la escolaridad como ciudadanos portadores de saber, como personas capaces de transformar esos saberes para formar parte de esta ciudadanía. Las prácticas del lenguaje atraviesan todas las áreas.
Podemos incluirlas en proyectos o secuencias didácticas, según los contenidos y los objetivos. Me gusta siempre plantear el tema mediante diferentes preguntas. Me gusta escucharlos. Primero un sondeo de ideas previas para ver qué sabemos, qué no. Después me gusta trabajar mucho con la indagación, por ejemplo con diferentes hipótesis. Me gusta mucho el tener registro de los diferentes momentos de la clase. Primero lo que creíamos que era, después corroborar si teníamos o no razón y después llegar entre todos a una conclusión final. Me gusta mucho trabajar por proyectos porque sé que voy a un fin concreto y ellos mismos también. Me siento a veces un poco perdida cuando solo trabajo con secuencias didácticas. Los recursos que podemos usar al momento de alfabetizar son muchos y diversos. Muchos son viables, por ejemplo, leyendo cuentos y conversando sobre ellos para que los nenes puedan saber cuál es el lenguaje que se escribe, cuál es el lenguaje de los cuentos, qué palabras se usan en los cuentos. Si están adentro del jardín o de la escuela, tener carteles con los días de la semana, tarros con etiquetas, el nombre de los compañeros, todo lo que conlleve un ambiente alfabetizador, una biblioteca disponible, con libros para poder mirar, para poder leer, para poder acomodar en los estantes. Si están en sus casas, hacer la lista de compras con la familia, ir al supermercado y leer los productos, por ejemplo, todo ese tipo de escrituras que son escrituras breves. Todo esto va a llevar y va a colaborar a que los nenes puedan aprender a leer y escribir. Tiene que haber un contexto que favorezca esta inserción de los chicos y las chicas en el ambiente alfabetizador. La literatura y los juegos ocupan un lugar fundamental al momento de alfabetizar. Los cuentos. ¿Pero por qué? Me gusta mucho narrar cuentos. Me sale muy bien, modestia aparte, cambiar las voces, atraparlos de esa parte con la lectura. Entonces, como sé que es algo que disfrutan, es un recurso que uso muchísimo. También muchas actividades lúdicas. Ellos no se dan cuenta que estamos haciendo tarea, pero en realidad estamos jugando para ellos. Con letras móviles, bingos de palabras, juegos del barquito, adivinanzas. El lugar que tiene la literatura desde muy chiquitos parte desde el afecto. Siempre hay un adulto que nos contó un cuento. Entonces la literatura entra por ese lado, por el lado de los afectos. Y por supuesto que tiene un lugar muy especial porque ese es un lenguaje particular, es el lenguaje en el que se escriben los cuentos, en el que se cuentan historias. Y no es lo mismo decir que un personaje era malo que decir que era malvado. El malvado es bien de cuentos y cuando los chicos descubren ese lenguaje les encanta. Los libros álbum han llamado mucho la atención de docentes y son uno de los géneros favoritos de niños y niñas. Son particulares porque no solamente hay que leer lo que está en el texto escrito, sino hay que mirar la imagen y ver cómo combinan, cómo dialogan estas dos cuestiones. Y los podemos usar leyendo con los nenes y leyéndole a los nenes esos libros y abriendo espacios de intercambio para advertir de qué modo se construyen en escenas de lectura que no estábamos muy acostumbrados a tener. Por ejemplo, que los nenes estén cerca de la maestra, porque esos libros, insisto, hay que poder mirar las imágenes y escuchar lo que la maestra está diciendo respecto de ellos para poder trabajarlos en el aula. El trabajo me refiero a un genuino espacio de intercambio donde se construya sentido entre lectores, donde se hable sobre los libros, qué vemos, qué nos parece que es esto, por qué el ilustrador habrá dibujado eso de esa manera o el escritor habrá dicho eso que dice así, que a mí me causa tal o cual impresión, ¿por qué lo habrá hecho? Es ver un poco y analizar qué cosas provocan esos libros en el lector. Las desigualdades sociales, económicas, culturales, políticas y digitales atraviesan todas las escuelas de nuestro sistema educativo e influyen en la manera de enseñar y de aprender. Primero que hay una brecha muy grande en lo social. Hay brecha en todo sentido y desde diferentes ángulos. Por ejemplo, yo trabajo en la escuela pública
He tenido también la experiencia de trabajar en varias escuelas privadas. Los recursos que nosotros no tenemos son una piedra a veces en nuestro camino. Desigualdades sociales, el poder acercarte, llegar, contener. Cuando un alumno pasa hambre, pasa frío, obviamente que su cabeza va a estar puesta en otro lado, no en lo que la señora le está diciendo. Entonces hay doble trabajo, el pedagógico más lo social. Vos tenés que acompañar de otra manera para que tu objetivo pedagógico esté. A veces es muy injusto las desigualdades que hay institucionales de una escuela a la otra, con aulas superpobladas al máximo. Por ejemplo, hace 3 años atrás yo tuve un segundo grado que eran 46 nenes, 46 alumnos, 47 porque uno de mis alumnos estaba con su AT, tenía 3 niños integrados, o sea que había días de la semana que aparte de la AT había 3 maestras integradoras. A eso había que sumarle mi presencia y la presencia de la maestra de apoyo. Ya se perdieron en la suma de cuántos éramos adentro del salón, con mesas que faltaban, sillas que faltaban. Entonces la hora que debería empezar a las 8 de la mañana terminaba empezando a 9:20 porque teníamos que buscar sillas, teníamos que buscar mesas. Días que tocaba mucho calor, el ventilador no andaba, una de las ventanas no abría. Y ustedes van a decir, pero esas cosas que tienen que ver con alfabetizar, sí tienen que ver, porque esas desigualdades hacen que la clase no sea la misma, porque vos preparás y planificás una clase en un cierto tiempo, con ciertas expectativas que a veces no podés llevar a cabo porque se demora, porque se tarda. Y todas esas cosas tienen que ver. Y nosotros teníamos que estar para los 46 y es algo que lo teníamos en claro. Y lo logramos hacer y llevamos a cabo un montón de proyectos y fue un año hermoso. Dado a veces no acompaña como debería, entonces quedan huecos que somos los docentes los que tratamos de reparar y a veces podemos y otras veces no. No es lo mismo alfabetizar en un ambiente ameno, no es lo mismo alfabetizar en las condiciones que corresponden, con los recursos que corresponden. Aún así uno logra los objetivos, que eso es lo importante. Lo que pasa es que te queda la pregunta si con todos estos obstáculos logramos a lo que nosotros queremos llegar. ¿Dónde llegaríamos si no los tuviéramos? ¿Hasta dónde podríamos avanzar? Que la calidad educativa sea una prioridad es una decisión política. Por eso exigimos al Estado mejores condiciones laborales, edilicias, recursos didácticos, formación docente permanente y otros derechos para que más y mejores proyectos y experiencias de calidad sean un hecho y no una pregunta. Por ejemplo, cuando siguen un personaje de cuentos, una vez en una salita de 3 seguían piratas y los nenes sabían muchísimo de ellos, habían leído los cuentos, habían abierto espacios de intercambio sobre los cuentos. La maestra les había dado el dibujo de un pirata y ellos tenían que sacar flechas para poder escribir los objetos que tenía el pirata, el parche, el loro en el hombro, la pata de palo. Y después habían investigado sobre la diferencia entre un pirata, un filibustero, un bucanero, y estaban como muy entusiasmados con todo eso. Hay secuencias didácticas preciosas, por ejemplo, de escritura de recomendaciones. Entonces uno lee muchos libros con los nenes y después se escriben recomendaciones en torno a esos libros que son muy valiosas porque se va de la lectura a la escritura y viceversa. Hay situaciones muy puntuales que tienen que ver con situaciones habituales de lecturas del nombre propio, por ejemplo. Es muy interesante cómo uno le pregunta a los nenes ¿cómo sabes que ahí dice martes, por ejemplo? Y esa es una pregunta más simple que señalar miércoles y preguntarles por qué acá no dice martes. Y ahí las respuestas de los nenes son muy, muy interesantes para analizar. En una situación estaba un nene que leía sábado y entonces dijo, ahí empieza como Santino. Bueno, la pregunta es, ¿por qué ahí no dice Santino? ¿Qué tiene para decir sábado y no Santino si empiezan igual? Entonces los niños empiezan a analizar el interior de las escrituras y eso es bien interesante. Se aprende con otros además.
Entonces cuando se juntan nenes a escribir el nombre propio y muchos empiezan igual, como es el caso de Matías, Mateo, Mariana, Marcos, y ahí hay que empezar a pensar si empiezan igual, qué tienen de distinto. Y ese trabajo con el otro, discutir con el par, lleva a generar conflictos por un lado, y esos conflictos cuando se resuelven los nenes logran avanzar. Los proyectos didácticos son actividades planificadas a partir de objetivos y contenidos que pueden atravesar más de un área y que se dirigen hacia un producto final. De un proyecto que lo hicimos con una compañera, con este grupo que recién te contaba, con el grupo de 46 alumnos, llevamos a cabo para fin de año un proyecto de práctica del lenguaje y ciencias naturales y ciencias sociales sobre los juegos y el reciclado. Comenzamos a investigar sobre los diferentes juegos. Primero indagamos sobre los juegos que ellos realizaban en el jardín, hicimos listas y se acordaban los nombres. Después investigamos de los diferentes juegos que jugaban ellos en su casa, con su familia, sus abuelos. Vinieron las familias también a contarnos cómo eran los juegos en su época. Después trabajamos con algunos de los juegos, las posibilidades de poder reciclarlos. Trabajamos materiales. Fue amplísimo, lo hicimos en la última parte del año. Y el proyecto concluyó, llegamos a poder hacerlos dentro del aula y se habían recontracopado porque había un objetivo: donar los juegos que nosotros íbamos a hacer a cada uno de los alumnos de la última salita de Jardincito Güemes, que está a la vuelta de la escuela. Entonces cada uno de los alumnos de primero creó uno de los juegos con elementos reciclables, le escribió cada uno la tarjetita de bienvenida que iban a ser los próximos alumnos de primer grado, y después hicimos la entrega. Fue hermoso, la verdad. O sea, fue un proyecto transversal. Ojalá que las cosas pronto se acomoden de tal manera que podamos volver a vivir estas situaciones de estar todos juntos en el aula y llevando a cabo estos proyectos. Aprender a leer y escribir con un claro sentido político y encontrarnos con el mundo escrito nos permite participar plenamente de la sociedad. Enseñar a leer y escribir, entendiendo la complejidad de nuestro sistema de escritura y respetando la diversidad en las formas de aprender, es una de nuestras tareas como docentes, quizás la que más me gusta. Soy Lucía Sobrino, maestra, gestora cultural y casi bibliotecaria. Esto fue Escuelas Abiertas.